Hola, somos Nómina Designer. Siempre contigo, siempre fácil. Bienvenidos todos a la capacitación de retención en Prima. Bueno, comencemos. Entonces lo primero es tener claro qué es la retención en la fuente. Porque la retención en la fuente no es un impuesto. Lo solemos confundir, a veces pensamos que el impuesto se llama retención en la fuente y no. El impuesto se llama impuesto a la renta. La retención en la fuente es un adelanto que yo realizo a ese impuesto que tengo que declarar cada año. Ahora, ¿por qué se llama retención en la fuente? Pues se llama retención en la fuente porque se debe retener en el momento en el que ocurre el hecho generador. Para rentas laborales, que son las que nos competen a nosotros como nómina, ¿cuál será mi hecho generador? Mi hecho generador es el momento en el que liquido pagos dentro de una relación laboral. Por ejemplo, pagos de nómina, pagos de vacaciones, pagos de primas de servicios, indemnizaciones, etc. Para más de uno no será ajeno haber visto retención por indemnización, retención por nómina, por salarios, la normal, retención por prima de servicios. Cada una tiene su procedimiento estipulado y en este video nos vamos a enfocar en retención en prima. Bueno, como conocimientos previos, antes de iniciar a hablar de retención en la fuente y de revisar su cálculo, pues debemos tener claros unos conceptos básicos. El primer concepto es VT. VT significa unidad de valor tributario. Para el año 2020 está estipulada en 35.607. Quien la estipula la DIAN. Es una medida que le ayuda a la DIAN a simplificar los valores que debe tener en cuenta. Por ejemplo, nos dicen aplique retención después de 95 VTs. Lo que siempre va a variar es el valor de la VT, pero yo siempre sé que si la persona gana más de 95 VTs, debo aplicar retención. Es una forma de simplificar los procedimientos. MBR significa menores valores de retención. Entonces en Designer tenemos salud prepagada, vivienda, dependientes. Rentas exentas se refieren a los ingresos que se encuentran libres de impuestos sobre la renta. Es un beneficio otorgado por la ley quien grava dichos impuestos con una tarifa en base a cero. Entonces, ¿qué significa que una renta esté exenta? Pues que está gravada con un impuesto de cero. Es importante saber cuáles son esas rentas exentas porque ellas tienen un límite. Un límite que es muy importante para nosotros, se llama el límite del 40% de las rentas exentas. Y por último, vamos a revisar qué son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, que un ingreso no constituya renta ni ganancia ocasional implica que por ese ingreso no se paga impuesto a la renta ni impuesto a las ganancias ocasionales. Ya veíamos que las rentas exentas, la tarifa es cero. Acá esos ingresos ni siquiera tienen tarifa, porque por ellos no se debe pagar renta. Un ejemplo de esto es los descuentos de salud y pensión. Listo, ahora que ya tenemos claridad en estos conceptos que nos sirven como base, vamos ahora a ver qué es la retención en prima. Entonces, para efectos de calcular la retención en la fuente sobre la prima legal de servicios que cancelaremos durante diciembre de 2020, o como lo hemos venido viendo en el mes de noviembre debido a la recomendación del Gobierno Nacional de adelantar el pago de la prima, es necesario que nosotros tengamos claro el procedimiento que aplica para el trabajador, es decir, si él se le aplica el procedimiento de retención 1 o el procedimiento de retención 2, porque dependiendo si es método 1 o método 2 de retención, la forma de aplicar la retención en la prima cambia. ¿Cómo cambia? Entonces, para el método 1, el pago de su prima legal de servicios no se suma con los demás pagos laborales del mes, es importantísimo, no se suma, sino que se depura por aparte. Es como si tuviéramos un pago adicional de la persona a la que solo hay que hacerle retención a ese valor. No lo voy a tener en cuenta con ningún otro valor pagado al empleado durante el mes. Por el contrario, para el método 2, la prima de servicios sí se suma con sus demás pagos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una única depuración, vamos a obtener una única base y a esa le vamos a aplicar retención en la fuente. Una vez ya tenemos todo esto claro, ahora sí entremos al aplicativo. Entonces iniciemos con el método de retención 1. Para el método de retención 1, como ya lo vimos anteriormente, la prima de servicios se depura por aparte, es decir, yo tengo el pago de la prima de servicios y a ese pago de esa prima le aplico una retención exclusiva solo para la prima. Por ejemplo, en pantalla tenemos a un empleado que recibe una prima de servicios de 5 millones de pesos por el concepto 13501, el normal, el que todos conocemos, y se activa un concepto 20501 llamado retención en la fuente prima legal, que realiza un descuento de 69.794 pesos. Ya vamos a ver cómo realizamos el cálculo.
Lo importante es que tengamos en cuenta que el concepto es el 20501, retención en la fuente prima legal. Ahora revisemos el cálculo. Entonces, para hallar la retención de la prima de servicios en el método 1, el procedimiento es muy sencillo. Vamos a tomar el valor total del pago de la prima de servicios, que en nuestro caso son 5 millones, le vamos a restar el 25% exento y nos dará una base gravable de 3.750.000 pesos. A esta base gravable le vamos a aplicar la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Una vez la apliquemos, la retención en prima será de 69.794 pesos. Bien, para validar ese valor que nos arroja el aplicativo, el reporte de retención en prima es el reporte 313. ¿Con qué parámetros lo debo generar? Entonces debo usar los mismos parámetros con los que liquide la prima de servicios. En este caso sería fecha desde 1 de diciembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020. Si realizaron adelanto en el mes de noviembre de la prima de servicios, entonces los parámetros que vamos a utilizar serían del 1 de noviembre del 2020 al 15 de noviembre del 2020. Tener en cuenta que siempre como yo liquido el proceso con la fecha corte es la que me indica las fechas de generación de reportes. Entonces, estado liquidado, proceso prima y genero el reporte. Una vez generado, nos va a aparecer este reporte. Entonces trae cédula del empleado, su nombre, su estructura y su cargo, el valor de la prima que estamos pagando, la base gravable que toma el aplicativo y la retención a aplicar. Entonces, como vemos, es un reporte muy sencillo porque el cálculo es muy sencillo. Continuando, ahora vamos a ver la retención para el método 2. Esta es más sencilla que en el método 1. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, la prima de servicios en el método 2 se considera un ingreso más del mes. Entonces vamos a generar el reporte 440, nuestro reporte de retención normal, y nos vamos a dar cuenta que nos aparece total base prima en el mes. Ahí estaría el valor de la prima, sumándose con los demás pagos laborales del empleado. Se hace la depuración, se aplica la retención, el porcentaje de retención que tiene el empleado, y nos daría la retención. ¿Qué concepto se nos va a liquidar en este caso? Va a ser el 20001, o sea, el concepto que siempre tenemos para retención por salario. No tiene un concepto exclusivo como para el método 1. Concluyendo, para el método 1 el concepto de retención es el 23501 y para el método 2 será el concepto 20001. Ahora bien, eso es todo para el cálculo de retención método 1 y cálculo de retención en método 2. Por último, vamos a revisar un tema del que se viene hablando recientemente, más o menos un año y medio, y es el artículo 388 del Estatuto Tributario. Él es el que nos impone el límite del 40% de las rentas exentas y deducciones en el mes que se le realiza al empleado. Este artículo lo conocemos, lo hemos venido trabajando, sabemos que existe la AFC, sabemos que existen los MBRs, que existe un 25% exento, pero cuando yo liquido la prima de servicios para el método 1, también le excluyo un 25% exento. Entonces, por interpretación de actualícese, nos dice, aunque la prima legal se depure por aparte en el método 1 y no se sume con los demás pagos laborales del mes, cosa que ya tenemos clara, el agente retenedor, en este caso es la empresa, tiene que comprobar que el valor por renta exenta que le haya restado la prima legal de servicios, sumado a los valores por rentas exentas y deducciones que le haya restado a los demás pagos laborales del mes, no supere el 40% del total de ingresos netos del mes. Es decir, cuando yo liquido la nómina, yo tengo un 25% exento que le resto y puedo tener un empleado que tenga AFC. Entonces yo ya estoy controlando que la suma de esos dos valores no supere el 40% del total de los ingresos netos del mes. Ahora, si realizo el pago de la prima de servicios, también debo sumarle a ese 25% y a ese AFC el 25% exento de la prima legal de servicios, para controlar que no pase el 40% que tengo de límite.